Emociones en equilibrio. Hey, va. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en dónde y a qué hora nos hagas el grandísimo favor de vernos o escucharnos. Soy Juan Carlos Martínez, consejero en adicciones y conductor de este podcast Emociones en Equilibrio, que hoy tiene un tema que ando correteando desde hace tiempo. El tema que voy a platicar es sobre la expresión artística y qué onda con las emociones. Y para eso, el invitado de hoy es un experto. Te voy a dar un poquito de antecedentes de él. Aparte de ser un excelente amigo, tiene toda la experiencia como actor de teatro, actor de doblaje, es cuentacuentos, es narrador oral, y bueno, tiene toda la experiencia. Y aquí queda con ustedes Itziguapa Escalera, mejor conocido como el señor Pachuli. Bienvenido, Itziguape. Recibe un abrazo. Un abrazote, un apapacho doble ancho, mi querido Juan Carlos. Mira nada más qué bonito vernos al rostro, aunque sea por este medio, Claro. Porque hacía ya como que una pandemia que pasó, que no nos habíamos visto. Qué maravilla. Y mira, que me siento muy entusiasmado por el tema y por tu canal, el cual felicito calurosamente a ti y a todo el equipo. Muchas gracias. Y bueno, pues es un temazo, fíjate. Resulta que la expresión artística para encauzar las emociones es una cuestión milenaria. De hecho, a través del tiempo, lo primero que se buscó en la humanidad fue sobrevivir, solucionar problemas para lograr la subsistencia, tratar de no ser devorados, tratar de conseguir el alimento, perseguir la chuleta en la parte más literal del lenguaje. Pero después, ya cuando nos asentamos, me acuerdo perfectamente, en aquellas llanuras africanas. ¿Te acuerdas? Tú estuviste Claro que ahí, sí. hombre. Claro que sí. En aquellas llanuras africanas, hijas de la fregada, o en aquellas selvas tremendas. Ya cuando como humanidad logramos establecer cierto asentamiento, ya cuando no había que estar tan al brinco y sobresalto, cuando de pronto tuvimos, ¿sabes? La conciencia de sí mismos. Ahí está la clave. El contacto con nuestra conciencia de existencia, de ser, de estar, y de preguntarnos quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Comenzamos a manifestar lo que después se puede llamar el reconocimiento de la espiritualidad mediante el arte. El reconocimiento de nuestro ser mediante nuestra manifestación emocional y estética, pero sin pretensión de que fuera estética en el término más galerista de la palabra, ¿no? Más pop-up, más pipí, más sino el dejar la presencia de nuestra existencia en un muro, en la pared, en una cueva, en esa cueva en la cual no que se viviera siempre, sino que se ingresaba como se ingresaba hacia el útero materno, de donde salimos, ese lugar mágico, mítico, que nos da nacimiento, donde nos da ser, para después preguntarnos quiénes somos. Y mediante la creación del lenguaje, empezar a compartir entre nosotros mismos
nuestras aventuras, nuestras experiencias, nuestros sentimientos y nuestros sueños. Bien dicho. Ahí comenzó, siempre yo lo digo entre bromas y veras, mi querido Juan Carlos, es un cotorreo. Yo de repente soy un poco irrespetuoso, con todo respeto, pero de repente comenzó a dividirse de la palabra y del compartir la palabra, experiencias, sentimientos y emociones. Comenzó a dividirse en ramas. El artista, el religioso y el político. Se diversificó. Se diversificó. Y lo digo entre chungas y veras. Uno que hablaba acerca de la popularidad, del poder y la organización de la comunidad. Otro del apañe del contacto con el ente superior. La espiritualidad. La religión podría ser, ¿no? La religión, después devino en religión. Y otro hacia el mundo interior de la imaginación y creatividad. Los tres podemos decir aparentemente mentiras. Pero también los tres nos habitamos en nuestro interior. Abrevamos en nuestro espíritu, en nuestra mente y nuestra oportunidad de compartir. Y eso a través del tiempo ha pervivido. A pesar de los pesares, a pesar de los cambios de épocas, a pesar de los movimientos, a pesar de las guerras, a pesar de las hambrunas, a pesar de la destrucción. Y hay veces que es lo que nos ha salvado de la destrucción, de las hambrunas y de los conflictos. La imaginación, la creatividad, el contacto con nosotros mismos, el contacto con nuestras emociones y con nuestra noción de ser. A tal grado que después de mucho tiempo, de haber dejado huella, de haber sobrevivido al ataque del diente de sable, de haber perseguido a los mamuts y a los bisontes para arriba y para abajo, dejamos ya un momento en el que esa manifestación comunal no solamente se convierte en una manifestación comunitaria, sino una forma de existencia para algunos, okay, como el político, como el clérigo, como el artista, y los tres compartimos nuestro invitación hacia la organización, desorganización, el mito, la mentira, la exageración y la leyenda, de una forma o de otra. Me encanta. A ver, yo aquí tengo algo que me encantó de lo primero que dijiste, que es esta parte espiritual que se alimenta de la creatividad, de la parte artística. Y yo creo que por ahí vamos a empezar a darle, fíjate, yo creo que es, ahí va. Por ahí va, es en qué momento el ser humano empieza a dejar que la parte artística vaya al último. Quiero recordarte dos cosas. Una, el canal es para la gente que nunca ha tenido contacto con terapia y emociones, ¿no? Más exacto. Bien, sí con emociones, pero que nunca ha tenido el contacto con terapia y que la intención es que entre a la terapia. Entonces, por otro lado, a todas las personas que hemos entrevistado, y estoy seguro que estás de acuerdo, entendemos que esta parte holística del ser humano, que es mi cuerpo, mi mente y mi espíritu, tiene que unificarse para entrar a un proceso de cura o de relajamiento, de empezar a tratar emociones.
Ándale. Ahí te va, porque aquí creo que continúes. Y por cierto, la mayoría de las personas, la parte que más evaden o evitan o dejan al último es la parte espiritual. Sí, sí, sí. Ok, entonces, ¿por qué? Porque también se confunde con la parte que estábamos hablando, la parte religiosa, clérigos, situaciones, me hicieron, hacen mal, roban mucho, pecan más, El y pecado. ya te cobran ahora ya nos van a querer cobrar aranceles a los pecadores, ya es Estados Unidos. Eso ya lo hacían desde antes, es Sí, por ya, eso ¿verdad? que fue el cisma. Entonces, esta parte que quiero entender en donde mi alma y mi espíritu se alimentan de admirar la naturaleza, alguna obra pictórica, en ¿cómo se llama? Hacer clic con lo que un poeta escribe, no sé, por ahí Ajá. creo que me gustaría que le diéramos a esta parte, ¿va? Sí, va, mira, ahí, ahora sí como recuerdo con tanto cariño tantas veces que me dijiste, ahí te va. Ahí te va el asunto. Ahí te va. Resulta que pasaron mucho tiempo para que esa forma esas formas de expresión y de pensamiento y de búsqueda de la espiritualidad y el orden y de reconocernos como la humanidad se diversificaran, se enraizaran, se crearan vínculos entre seres humanos o vínculos o desvinculaciones, etcétera. Pero digo, después de tanto brinco, sombrerazo, evolución, carreras, ahorita ya en una edad en la que he estudiado, trabajado teatro, haciendo radio, haciendo cosas, viendo que mi papá, artista plástico, exponía o se sentía desairado porque no lo invitaban a exponer, o etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese mundo artístico, todo ese mundo del clérigo con mis tíos, monjes y sacerdote y amigos que tengo que son unos picados en la política y ese sentimiento de agobio por el querer ser, como me decía mi madre, el artista. Ahora, a mis 60 años, en la última etapa de mi carrera, de este plano de existencia, yo me pregunto, a ver, don Itzihuape Escalera Coria, ¿qué no estábamos hablando precisamente, mi querido Itzihuape, de que esto es el arte, una manifestación espiritual? ¿Una manifestación evolutiva? ¿Que no es acaso un juego? Y sí, fíjate, para aquellos que de repente les cuesta trabajo abrevar en sí mismos, en las fuentes de sus virtudes y de sus broncas, el arte puede ser, el arte, y me refiero no a la arte, sino a las bellas artes, la pintura, la música, la danza, el teatro, la literatura, en fin, no puede ser el reencuentro con nuestro ser interior. Y esto también me lleva a recordar y a recordarles cómo empezamos de niños a vivir nuestra imaginería, nuestra imaginación, nuestra forma de comprender el mundo y de aprender. No era jugando. Y actuar no es jugar. Garabatear y hacer monitos con el crayón o la crayola, que creo que ya no se usan, pero Hay la plomo. crayola
Mm, ay, pues más plomo trae una bala y mata rápido, ¿no? Y el otro crea. ¿No es acaso el dibujar una parte de el reflejo que tenemos nosotros de nuestra concepción del mundo que vamos aprendiendo en nuestra devenir de la infancia? ¿Acaso dónde, madre, se perdió ese maravilloso movimiento corporal que hacíamos de niños, De libertad, ¿te de acuerdas? libertad y de expresión y de corporalidad y de comprensión de nuestro organismo? ¿En dónde quedó? ¿En dónde quedó aquella cosa en la que sacábamos las cacerolas y los botes y rompíamos y abollábamos las ollas de peltre, aporreándolos, creando música o jodiendo todo el día con la flautita de carrizo que, Dios mío, nuestros padres nos habían dicho? Porra, el amor de Dios, no le vuelvo a comprar otra vez esa cosa al niño porque ya me tiene podrido y pi, 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 pi. ¿Dónde queda? ¿En qué momento, señoras y señores, calabazas y chilacayotes, como siempre digo en mis pláticas de cuenteras, se nos rompió eso y nos convertimos en personas tan prácticas, tan serias, tan hieráticas, es decir, tan frías, Aisladas. aisladas del condenado mundo de la espiritualidad y la imaginación? En un momento les voy a decir y ahí va la respuesta. Llega el momento orgánico en el que naturalmente la naturaleza, válgame la redundancia, nos dice, de acuerdo a nuestra formación de cerebral en sus distintas etapas, nos dice, por supervivencia, nos dice, momento señor, momento señora, es momento de que ya deje de andarse descubriendo y de moverse y de pensar en cuentos y de pensar en hadas y de pensar en elfos y de pensar en chaneques, y de andar jodiendo con el pitito, y se dedique a producir, porque solamente así va a poder sobrevivir, caballero. Solamente así va a poder sobrevivir, señora, y nos convertimos orgánicamente en la maduración de nuestro cerebro en personas prácticas, y eso es normal, ¿eh? Es completamente parte de la vida natural, como organismos, como parte del mundo animal. Y que no se ofenda, somos animales, en principio somos organismos vivos dentro de una rama zoológica, ¿sí? Claro. Pero resulta que de repente en esta vida en la que decimos sí, seamos prácticos, pero ya no salimos con la lanza, ya no salimos con la red, ya no salimos a recolectar frutillas o manzanas u hojas o lo que sea, sino que de repente agarramos el portafolio. Algunas personas se quedan ya no a preparar, a cuidar el fuego y a cuidar las gallinas y a darle estructura a los hijos, sino que se quedan en la estufa, junto a la estufa modernísima de 4 quemadores, y el otro se va a la oficina encerrado 24 horas, que parece una eternidad, esas temporadas laborales, o tienen que sobrevivir haciendo un maldito trabajo de mierda que dista mucho de la emoción y el triunfo de cazar un bisonte. Infelices y frustrados. Sí, ya no es esa vida natural en la que aguas porque llega el diente de sable, pero qué maravillosa montaña humeante que hay que hacerle una leyenda. Sino estamos en un cubículo, estamos en un taller, estamos, la cuestión de la carpintería yo creo que es tema aparte cuando se hace con cariño. Oye, pero la cuestión está de la maduración
ya, y con este mundo tan tecnologizado que ya no apela a nuestra creatividad, de pronto ya estamos jodidos, podridos, hartos, agobiados y locos. Es No, para volver loco a cualquiera. claro, y aparte, fíjate, Eh, tú hablaste de un proceso normal como de crecimiento en donde la parte infantil, juego, el poco o mucho contacto con el arte se va modificando o se va alejando, ahuyentando o extinguiendo conforme voy madurando o creciendo. sí, en sentido práctico, En sí. sentido práctico. Ok, ¿y qué pasa cuando aparte no hay cultura del arte? Todo era televisión y radio o literatura muy básica, sensacional de traileros o lágrimas Sí, y de repente no hay nada, ¿no? Entonces exacto. no vas a extrañar algo que no estabas acostumbrado. Yo creo que aquí la intención básica es invitarlos a que practiquen exactamente, vamos a garabatear, vamos a crear un pequeño texto, vamos a crear en familia una pequeña obra que presentaremos el domingo como una actividad familiar, no sé. Yo te quiero platicar dos cosas y aquí me gustaría que me ayudaras acabando eso. Yo, primero como un ser humano que en algunos momentos me inculcaron un poco de arte o me gustó, en algún momento el rol de la vida, como exactamente como tú lo narraste, me fue atrapando y entonces me fui a trabajar, a veces era feliz, a veces no, Ándale. ya. Pero cuando mi parte emocional colapsa, cuando mi parte, Sí. tengo que regresar, hacer un paréntesis, alejado de todo lo que había lastimado, cuando fui internado la primera vez, y empiezo a tener algún contacto. Pero donde yo me maravillé fue cuando empecé a utilizar como un pequeño recurso, en aquellos años todavía no existía como tal la palabra arteterapia o musicoterapia y eso. Sí. Empezamos a hacer algo con los internos y hubo una persona que no estaba ya bien de sus facultades mentales. Ya el alcoholismo había dañado, era una mujer. Y en un lapso de menos de 2 meses empezó a pintar unas cosas horribles con plastas negras. Sí. Y hasta que eso después es interesante. acabó haciendo unas flores a su manera, a su capacidad de hermosas. Pero eso no es lo maravilloso. Lo maravilloso es su respuesta física. Sí. Fue más alegre, empezó a socializar más y entonces fue cuando yo creí este asunto. Y aquí hago un paréntesis y hago un comercial. El arte genera situaciones mentales, decodifica o codifica neuronalmente algo que va modificando mi actitud y que se va a ver, ¿no? Por cierto, vamos a tener por ahí una entrevista con alguien que está, un instituto que está haciendo algo sobre algo neuronal. No les platico más, estén pendientes. Entonces, con ese contexto, me gustaría que me pudieras explicar tal vez cómo esta parte catártica que puedes hacer representando un papel que no eres tú, pero que puede ser que dentro de que no eres tú, aproveches y saques algo de emociones que no te has atrevido a sacar sin ese personaje. Platícame cómo lo has manejado, qué has vivido, o tú que has estado en ese asunto de expresión corporal. Fíjate nada más, ahí viene la cosa, una cosa muy chistosa, muy curiosa y muy peligrosa, muy espinosa y muy interesante. Ocurre que, bueno, después de decirte que nos agobiamos, etcétera, tener la oportunidad de aprovechar la expresión de una persona como yo, una persona como tú, una persona que de repente tiene
esa sed de seguir expresando su imaginería, su movimiento plástico, su pintura, de seguir haciendo música y no se imagina dedicarse a otra cosa más que manifestaciones de la mente junto con el espíritu, que luego son llamados artistas gráficos, humanistas, filósofos, etcétera, producto de una tara genética. Fíjate, somos tú como artista gráfico, yo como artista escénico, artista en el sentido más humilde de la palabra, soy actor. Tenemos una cuestión dentro de nuestro cerebro prefrontal, de la parte acá frontal, de la cholla, la más nueva, algo que se traba en ese momento de evolución. Okay. Y que así como hay personas que dicen, bueno, ya llega el momento en el que debo ser productivo porque la biología me dice que debo sobrevivir. Y aquí lo principal para conservar la vida es sobrevivir, no morirse. Así que debo generar en el sentido moderno, bienes y servicios, en el sentido antiguo, saber cazar bisontes y recolectar. Y nosotros no, nos quedamos en ese viaje maravilloso a la eternidad hasta que nuestra humanidad se rinda ante la tierra y seguimos creando imaginación. Y la seguimos expresando porque nos importa también como seres animales sociales compartirla. Y esa persona que está agobiada en su oficina hoy en día, que está agobiada en el hogar de un departamento de 52 metros cuadrados hoy en día, que dista mucho de las grandes praderas de antaño, esas personas que están ensimismadas en sus broncas, en sus procesos, en sus traumas, esas personas que de repente llega el momento en el que alguien por error o por malinformación o por su vivencia personal les dice, ya deja de estar haciendo ridiculeces y ponte a trabajar, los paran en seco y valen madre y se dedican a lo suyo, los bloquean, porque llega el momento en que hay que ser responsables. Ese momento, cuando de repente esa persona agobiada por su ensimismamiento puede llegar a ver o a escuchar o a apreciar una obra de bellas artes humana, tan humana como él mismo, y decir, yo puedo hacer lo mismo, ahí llega un momento de reconexión, de identificación, de recreación de lo posible. Reconexión. Y sí, porque es algo que no hemos olvidado, simplemente que biológicamente no nos es útil para la supervivencia. Pero en este momento, mi querido Juan Carlos, ¿quién quiere supervivir si no es extremadamente indispensable, si no hay la posibilidad de vivir, de existir, de manifestarte, de tener ese contacto espiritual maravilloso como ser humano, no solamente como ser orgánico, sino como ser intelectual y espiritual? Pero hay que mostrarle. Y tú y yo le estamos mostrando la posibilidad de reconectar lo que se llama el niño interior, el ser espiritual nuestro, el que está más allá del animalito. Pero también hay un ájale. Yo como actor, ya dentro del punto de vista profesional, también tengo una bronca, mi querido Juan Carlos. A ver, platícame. ¿Qué te parece? Vamos a hacer una pequeña pausa para... ¿Vale? Y regresamos en unos minutitos. Sigue, por favor, no nos abandones porque esto aquí estoy. Muy interesante. Encuentra tu sentido de vida. ¿Te sientes atrapada en un ciclo de dolor y sufrimiento? ¿La adicción te ha robado la libertad y la felicidad? En nuestra clínica Quinta
Regreso a la vida femenil, entendemos que la adicción es un viaje solitario, pero no tiene que serlo. Nuestro equipo de expertos está aquí para apoyarte en cada paso del camino hacia la recuperación. Nuestro enfoque integral combina terapias personalizadas, apoyo emocional y educación para ayudarte a superar la adicción y encontrar un nuevo propósito en la vida. Renacer es posible. Únete a nuestra comunidad de mujeres que han encontrado la libertad y la felicidad. Llama hoy mismo para empezar tu viaje hacia la recuperación. Visita nuestras redes sociales o llama a la línea de ayuda 77 15 25 89 71 para obtener más información y empezar tu tratamiento hoy mismo.